En esta clase vamos a ver un grupo de antibióticos que son lo que se conoce como quinolonas. Vamos a empezar primero hablando de su clasificación. Las podemos dividir de primera generación o no fluoradas, son las primeras en aparecer, y su espectro estaba limitado obviamente exclusivamente a las enterobacterias, sin metabolismo hepático, y el único exponente es el ácido pipemídico, que hoy en día se vende en sobres para curación de heridas en las que se supone algún germen susceptible. Es decir, que tienen un muy poco uso hoy en día. Las de segunda generación ya sí son más importantes, se le agrega efecto a las no fluoradas y tenemos con metabolismo hepático norfloxacina, ciprofloxacina, y con metabolismo renal o no hepático, ofloxacina y levofloxacina. De tercera generación o las nuevas quinolonas tenemos como exponente, por ejemplo, la gatifloxacina, la moxifloxacina. Estas van a atravesar la membrana por medio de porinas, la porina F, se van a unir a la ADN girasa. La ADN girasa es una enzima que genera un superenrollamiento negativo del ADN y permite de esa manera la transcripción y la replicación. Es decir, que esta enzima va a ser la que va a ser el blanco terapéutico. Pueden tener un efecto bactericida o bacteriostático de acuerdo a la dosis y tienen efecto postantibiótico. Vamos a definir un poco qué es el efecto postantibiótico. El efecto postantibiótico es aquel efecto antibiótico que se mantiene a pesar de que las concentraciones séricas del antibiótico ya no son detectables. Y esto nos habla de que hay acumulación intracelular de antibiótico que todavía sigue manteniendo la acción terapéutica. No es patrimonio únicamente de las quinolonas, hay otros antibióticos que también tienen efecto postantibiótico. El espectro preferencial es a gram negativos. Generalmente puede haber resistencia, puede mutar la ADN girasa o puede alterarse la permeabilidad del fármaco para entrar en la célula. Y vamos a hablar de la farmacocinética. Tienen una buena biodisponibilidad vía oral, volumen de distribución elevado, pueden atravesar barrera hematoencefálica y placenta, amplia distribución, fíjense cómo llega a próstata, orina, lo cual los hace útiles en infecciones urinarias, líquido acítico, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia hepática, se concentra en polimorfonucleares y células fagocíticas, de ahí el efecto postantibiótico. Algunos se biotransforman por vía hepática, otros renal y algunos por ambas, ¿no? Teniendo una alta concentración en orina, lo cual lo va a ser útil para este tipo de infecciones. ¿Qué efectos adversos generales tienen? Efectos adversos digestivos, puede elevarse las transaminasas, puede de alguna manera dar excitación psicomotriz, convulsiones en predispuestos, porque se cree que antagonizan al GABA. Una cosa muy importante, mialgias, tendinitis, osteoartritis, artritis, afectación del tendón, porque afectan el cartílago de crecimiento. Las tendinitis pueden llegarse a ver más frecuentemente en mujeres más bien de más de 50 años. Se puede dar ruptura del tendón de Aquiles y es un efecto adverso característico de este grupo. Otro efecto adverso característico es la prolongación del QT,
del electrocardiograma. En personas normales no va a haber problemas, pero en personas predispuestas puede dar lugar a torcida de puntas, taquiarritmias ventriculares, por eso hay que tener precaución. No se va a dar en embarazadas ni en niños en edad de crecimiento, justamente por la afectación del cartílago. Y acá vemos un cuadro farmacocinético que no hace falta que lo sepan de memoria, sino simplemente a título ilustrativo. Podemos ver la vida media, el volumen, la biodisponibilidad en porcentaje. Fíjense cómo generalmente son valores altos en términos generales. El volumen de distribución. Fíjense, por ejemplo, los más modernos como la levofloxacina, el amplio volumen de distribución que tienen. Y también podemos ver la excreción urinaria en porcentaje o la excreción biliar en porcentaje. Fíjense, por ejemplo, la ofloxacina, el amplio metabolismo renal que tiene y el pobre metabolismo hepático. Es decir, que en un paciente con insuficiencia renal la ofloxacina habría que evitarla. Y fíjense, por ejemplo, otros antibióticos como la ciprofloxacina, en las cuales hay una eliminación similar biliar y urinaria, ¿no? Como podemos ver acá. Las podemos clasificar en metabolismo hepático escaso, es decir, excreción renal, ofloxacina, levofloxacina, el más moderno, gatifloxacina. Y con metabolismo hepático intermedio, excreción renal biliar, habíamos visto la ciprofloxacina. La ciprofloxacina tiene un espectro hacia gram negativos, enterobacterias, especialmente Escherichia coli, Klebsiella, Neisseria, Haemophilus. También para enterobacterias como Shigella, Salmonella, que van a dar origen a infecciones bacterianas a nivel intestinal, intoxicaciones alimentarias por Salmonella o Shigella. Para la peste, digamos que, bueno, ahora no es tan común, es activo contra la Yersinia pestis, el Vibrio cholerae, causante del cólera, Legionela o enfermedad del viajero. Generalmente son menos potentes contra los gram positivos, puede ser útil contra el estafilococo, el estreptococo, puede ser útil para el Mycobacterium tuberculosis, clamidia, micoplasma, y no tiene actividad sobre anaerobios. La norfloxacina también va a ser útil contra enterobacterias, un espectro muy parecido, y no tiene actividad contra anaerobios. La levofloxacina, por ejemplo, agrega actividad sobre el Clostridium y sobre el Bacillus anthracis, productor del anthrax. Estas son las dosis, fíjense, no hace falta que las recuerden ni que las estudien, nada más a título orientativo. Fíjense cómo las más modernas se administran cada 24 horas porque tienen una mayor vida media. Indicaciones terapéuticas: infecciones urinarias y prostatitis. Tienen una gran llegada a orinas. Gastrointestinales, por salmonela, shigella, neumonías a gérmenes sensibles, puede servir para micoplasma, clamidia. Osteomielitis, por una gran llegada a hueso, infecciones articulares, enfermedades de transmisión sexual y carbunco. Profilaxis para meningitis por meningococo en personal de salud o contactos estrechos, y en pediatría está limitado su uso por la afectación del cartílago de crecimiento y es un hecho que se encuentra en una revisión constante. Nuevas quinolonas. Tenemos como un ejemplo la gatifloxacina, aunque la moxifloxacina también puede ser una.
Se pueden administrar por vía oral o endovenosa, se dan en una única dosis porque tienen una vida media alta. Puede también actuar contra bacterias gram positivas. La gatifloxacina también es sensible al Streptococcus pneumoniae, Enterococo y Mycobacterium tuberculosis. También para enterobacterias, pseudomonas y una leve, muy leve actividad contra anaerobios. Tiene una absorción rápida vía oral, muy alta biodisponibilidad, baja unión proteica, una vida media prolongada, llega hasta 14 horas, y la vía oral adquiere concentraciones plasmáticas similares a la endovenosa, es decir, que tiene una biodisponibilidad también muy alta. Los efectos adversos de las nuevas quinolonas tenemos digestivos, vaginitis, no poseen efectos fotosensibilizantes. Recordemos que la fotosensibilidad es un efecto adverso característico de las quinolonas, en la cual cuando la persona se pone a tomar sol puede haber quemaduras graves o reacciones dérmicas importantes por reacción con el fármaco que está consumiendo. No se reportó cristaluria y no hay datos todavía fehacientes sobre toxicidad en embarazo. Puede interactuar con fármacos que contienen cationes metálicos, antiácidos. Y hay una clasificación clínica de Naber y colaboradores del año 1990 que las divide en 4 grupos. Grupo 1, vía oral para infecciones urinarias, norfloxacina. Grupo 2, sistémicas para uso general, ciprofloxacina o floxacina. Grupo 3, la levofloxacina, para infecciones respiratorias y algunas por cocos gram positivos. Fíjense cómo cuando nos ponemos a avanzar en los estadios, en los diferentes grupos, con generaciones más modernas, tenemos más actividad frente a cocos gram positivos. Y grupo 4, gatifloxacina, gram positivos, infecciones respiratorias y leve actividad contra anaerobios. Estas son las dosis diarias, no hace falta que lo recuerden, simplemente sepan que las de última generación se van a administrar una vez al día, lo que los hace más cómodos para su administración. Y yendo ya a otro capítulo, que es el de las polimixinas, son antibióticos polipeptídicos porque son péptidos básicos, activos contra gram negativos, actúan siendo detergentes catiónicos que destruyen la membrana de la célula bacteriana. Son altamente tóxicos y los tenemos, por ejemplo, en el caso de la polimixina B, como ungüentos para lesiones de piel infectadas.